Hace un tiempo fui impactado grandemente con uno de los testimonios más impactantes que he escuchado en mi vida. Es el testimonio de Yamaira Núñez. Yamaira Núñez es una cantante para Jesús. La ponemos en el programa. Es una mujer de fe, está felizmente casada con Rubén, tiene una hermosa niña, pero detrás del nacimiento de la niña hay un testimonio y vamos a presentarla ahora en vivo. Si no has compartido esta transmisión aún porque te has olvidado por la programación y te has cautivado y se te olvidó compartir, saca 30 segundos ahora y comparte este link, porque alguien va a ser hoy alcanzada con el testimonio de Yamaira Núñez, que actualmente está en New Jersey, creo, y está en vivo con nosotros. Así que vamos a darle una bienvenida a Yamaira Núñez. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Omar? ¿Me escucha bien? Sí, excelente. Estamos pues muy felices de poder estar aquí contigo y con todos los guerreros que están conectados y buscando al Señor en la primera hora de la mañana, que deberíamos hacerlo todos los días. Así que es un honor, de verdad que sí. Amén, amén. Yamaira, gracias y ya estamos curiosos con escuchar tu testimonio. Sabe, mi querido, cuando me escribiste para decirme que compartiera mi testimonio, una cosa que pasó por mi mente fue, otra vez a repetir, pero esta mañana yo misma me di una lección de vida y fue que las circunstancias de la vida son un testimonio de por vida. Porque da la casualidad de que en mi vida hay muchos testimonios, pero este en específico ha sido el que Dios ha utilizado tanto para forjarme a mí como para edificar la vida de otros. Es increíble cómo tantas personas necesitan escuchar mi experiencia de vida para ellos poder también decir, pues si Dios pudo con ellos, también puede conmigo. Y gloria a Dios por las experiencias que vivimos. Y me encantaría, antes de que empecemos a hablar, poder compartir este versículo en el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 2 y 3, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué difícil es producir la paciencia, Geomar, ¿verdad que sí? Pero es el método que Dios ha hallado para construir nuestro carácter y para construir nuestra fe. Y nos tenemos que ver en situaciones y circunstancias a veces muy difíciles. No sé si quieres que entre de una vez aquí ya, Geomar, le damos para adelante y Sí, vamos a compartir, ok. Bueno, mis queridos, yo sé que quizás muchos de ustedes han escuchado mi testimonio. Creo que Geomar fue el primero en grabarlo hace muchos años atrás. Creo que cuando Geomar grabó ese testimonio para mí, creo que había perdido quizás un par de embarazos más después de. Pero miren, Geomar le comentó que tengo una niña de 5 años. Esa niña se llama Luna Sofía, pero la historia detrás del nacimiento de esa niña es una historia de mucho dolor, es una historia de mucha enojo, de mucha rabia contra Dios, increíblemente. Yo, desde que era una niña, uno de mis sueños era casarme, tener una familia, tener mis hijos, la típica ilusión de niña. Y cuando me casé, mi primer matrimonio, porque actualmente estoy en mi segundo y último matrimonio, porque en este espero a Cristo, si Dios lo permite. Cuando me casé, pues yo empecé a planificar mi vida. Empecé a planificar mi vida, empecé a decir cuándo era que iba a querer tener mis hijos, quería que nacieran, quería salir embarazada en tal mes para que nacieran en tal mes, ya que vivo en Estados Unidos, mi plan era que no naciera en invierno. Eh, o sea, yo tenía todo fríamente calculado, yo tenía el orden de toda mi vida, pero lo que nunca hice, mis amigos, lo que nunca hice fue consultar con Dios.
Nunca le pregunté a Dios, ¿qué tú quieres para mí? Nunca le dije a Dios si los planes que yo tenía eran los planes de Él para mí. Y me hace pensar en el versículo, uno de mis versículos favoritos de los Salmos, que dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo quería que Él concediera los deseos de mi corazón, pero omitiendo el hecho de que yo no me estaba deleitando en Jehová, no me deleitaba en la búsqueda de Jehová, no me deleitaba en oración, en intimar con Dios, en tener una comunión con Dios. Por lo tanto, llegar a conocer a mi Creador de tal manera que yo pudiera también conocer su voluntad para mí. Eso no lo hacía, solamente me gustaba como que la última parte del versículo que decía, Él concederá los deseos de mi corazón. Y así empecé a planificar mi vida, empecé a planificar mis hijos. Recuerdo salir embarazada la primera vez, muy feliz, muy contenta, y así como estuve de feliz, así perdí mi embarazo. Salgo embarazada una segunda vez, salgo embarazada una tercera vez en ese matrimonio, y los 3 embarazos los perdí. Un común denominador que tiene mi historia es que mis embarazos todos eran pérdidas en segundo trimestre. Eran embarazos grandes, el único que fue un poquito más pequeño fue el primero, pero después de ahí todos eran embarazos grandes. Y durante esas pérdidas de esos primeros 3 embarazos, fui guardando un tanto de resentimiento por Dios, porque yo decía que, ¿por qué Dios permitía que eso me pasara a mí? Si yo era su hija, yo le servía, ¿por qué Él tenía que quitarme a mis hijos? Ese era el sentimiento que se estaba construyendo en mi cabeza. Y bueno, en eso viene, pues, la separación de ese matrimonio. Dios sabe cómo obra y cómo trabaja, porque creo que si hubiese tenido un hijo de ese matrimonio, la circunstancia hubiese sido un poco más difícil. Me casé con una persona inconversa, me casé con una persona en el momento muy difícil, y yo le pedí al Señor que Él hiciera su voluntad. Ahí sí pedí al Señor su voluntad en cuanto a mi matrimonio, y le dije a Dios pues, que quitara del medio lo que tenía que quitar si eso era lo que Él quería. Pero Él hace su voluntad y quita de en medio lo que Él quería quitar, y termino divorciándome. Pero llega a mi vida mi esposo luego de unos años después de estar divorciada, y vengo con la misma mentalidad de querer tener el control de mi vida. Porque uno como ser humano no quiere ceder el control, uno siempre quiere tener todo bajo supervisión personal, o sea, no le queremos dar el problema a Dios. Cuando entro a esta relación, vengo a una relación diferente. Mi esposo, un hombre de Dios, un hombre cristiano, un ministro del Señor y un sacerdote de su casa. Pero yo no prestaba atención a nada de eso. Yo iba a mi objetivo, estaba como los caballos cuando le vendan los ojos así, solamente mirando hacia adelante. Y vuelvo y empiezo con la misma cosa de querer buscar hijos y planearlos y salir embarazada en un mes y parir en otro y, bueno, tener todo el orden de mi vida. Hasta ese entonces no habían descubierto cuál era mi problema, de por qué yo perdía los embarazos, porque evidentemente el problema no era, pues, salir embarazada. Y bueno, cuando me caso con mi esposo también viene de otro matrimonio, y yo lo primero que le dije a mi esposo es: "Yo no tengo hijos, así que te toca darme hijos". Y él accedió, él accedió. Lo que pasó fue que él no pensó que iba a ser tan dramático el proceso. Y salgo embarazada, hermanos, de mi esposo actual, que sería mi cuarto embarazo, y pierdo mi cuarto embarazo. Eh, Salgo embarazada una quinta vez, pierdo mi quinto embarazo. Salgo embarazada una sexta vez y pierdo mi sexto embarazo. Y no tanto eso, sino que salgo embarazada una séptima vez y pierdo a mi séptimo embarazo. Y todos eran varones. Todos eran embarazos en segundo trimestre de 4, 5 y 6 meses.
Algunos de ellos nacieron vivos, me los entregaron en la mano diciendo que no podían hacer nada por ellos porque simplemente estaban muy pequeñitos y no había forma de cómo entubarlos, de cómo hacer ningún procedimiento médico porque el tamaño del bebé no se lo permitía o simplemente por alguna otra complicación. Ustedes pueden imaginarse cómo me sentí, cómo me sentía. Yo en ese momento odié a Dios. Y qué difícil es sentirse en esa circunstancia de tener que odiar a tu creador. Nunca renegué de la existencia de Dios, porque entendí que Dios existía, pero odié a Dios porque a mi entendimiento Dios me quitó a mis hijos. Y yo le reclamaba y le decía, otras mujeres ahí en la calle, prostitutas, mujeres en drogas, en mala vida, tienen hijos a por montones sin poder tenerlos, sin poder criarlo, y yo que quiero uno, tú no me lo das. Y ese sentimiento se siguió construyendo dentro de mí, ese sentimiento siguió aumentando tanto así que dejé de cantar, dejé de buscar a Dios, dejé de estudiar, dejé de orar. Yo no tenía nada que ver con Dios. Durante ese proceso también estábamos pasando por una situación como familia, una situación muy difícil económicamente. Mi esposo, yo no podía trabajar porque mis embarazos eran todos complicados. O sea, no podía estar parada, no podía caminar, tenía que estar en reposo siempre. Y le cuento que hasta ese momento todavía no me habían descubierto cuál era el problema de mis pérdidas. Pero estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Mi esposo había empezado un trabajo nuevo, pero estaba en pleno entrenamiento y por tanto no le pagaban hasta creo que después de un mes no le empezaban a pagar porque tenía primero que cumplir el entrenamiento. De mi parte no había ingresos, más mi fe por el suelo, o sea, era como que una bomba molotov, todas esas circunstancias juntas. Y yo a través de todo eso veía que Dios de verdad no estaba para mí, Dios no me escuchaba, Dios no estaba atenta a mis necesidades y a lo que yo quería. Pero el problema es que nosotros queremos las cosas cuando nosotros queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos, y la vida no funciona así, hermanos. Nosotros somos hechuras de nuestro Señor y el control de nuestra vida la tiene Dios. Los pelos, los cabellos de nuestra cabeza lo tiene contado Dios. Él creó cada uno de los átomos y células que componen nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo el control le pertenece a nuestro Dios. Pero en ese momento yo no entendía eso. Y saben que mi esposo, como hombre de Dios que siempre digo que es, me dice, mira, ya no voy a seguir en esto, no voy a seguir en esto, pero sí te voy a proponer algo. Porque mi esposo tenía miedo de que en una de esas pérdidas yo también me fuera, porque no voy a entrar quizás en puntos específicos de lo que pasó durante mis pérdidas, pero mis pérdidas fueron muy dramáticas, fueron pérdidas con problemas de salud, fueron pérdidas con mucha pérdida de sangre, fueron partos completamente dramáticos y extraordinarios. Le comparto uno de mis partos fue que el niño nació pies primero. Imagínese una mujer pariendo con el niño de pies primero. Ahí solamente le puedo dar una pincelada de qué tan dramática eran mis pérdidas. Entonces mi esposo se vio con miedo de que yo también muriera en uno de esos intentos a querer ser mamá. Y mi esposo un día se me acerca y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ser fieles con Dios y Él será fiel con nosotros. Y cuando Él me dice, vamos a ser fieles con Dios y Él será fiel con nosotros, yo no entendí en el momento. Yo simplemente veía que Dios no era fiel conmigo, pero yo no estaba viendo de que quizás a mí me faltaba mostrar más fe, me faltaba mostrar más fidelidad, creer y confiar y esperar en Dios. Y yo le pregunto a mi esposo que cómo él propone que seamos fieles a Dios y él va a ser fiel con nosotros de vuelta. Y en ese momento mi esposo sugiere, pues,
dar un porcentaje más de diezmos y ofrenda. Y yo lo miro y le digo, pero tú estás loco. Una, me mata a mis hijos, porque eso era lo que yo pensaba. Me mata a mis hijos, no tenemos en qué caernos muertos porque estamos en la peor etapa de nuestra vida económicamente. Y aquí abro un paréntesis. Mi esposo tiene hijos de un matrimonio anterior, en donde esos hijos, su madre los puso en una orden de manutención. Por lo tanto, mi esposo le mandaron a cobrar retroactivamente una cantidad de $1,250 quincenales. A la hora que mi esposo empezó a traer dinero a la casa, mi esposo como mucho, algunas veces llevaba 100, $150. Y de eso teníamos que nosotros vivir. Aquí en Estados Unidos es imposible vivir con esa cantidad de dinero. Entonces, teniendo todo eso en cuenta que le acabo de decir, mi esposo dice que vamos a aumentar nuestros diezmos y ofrendas. Y yo le digo, pero ¿de dónde tú pretendes que nosotros saquemos más dinero para diezmos y ofrendas si apenas nosotros tenemos para comer? Pero Dios utilizó a mi esposo para empezar a reconstruir mi fe y para hacerme entender de que él sí estaba presente y que estaba atento a mis necesidades, a nuestras necesidades como hogar, como familia. Viene una situación en que cuando entra esa orden de manutención que mi esposo tenía que pagar, tuvimos que entregar el apartamento donde vivíamos porque simplemente no lo podíamos costear. Y recuerdo que mi esposo y yo nos pusimos de rodillas a orar. Él oró porque yo no oraba. Él oró y él le pidió al Señor que nos abriera puerta y nos mostrara el camino hacia dónde nosotros podíamos ir, porque ahí no íbamos a poder seguir pagando, no teníamos el dinero. Y recuerdo que ese mismo día que nosotros estuvimos de rodillas orando al Señor para que nos consiguiera un lugar donde vivir de un presupuesto más bajo y que pudiésemos vivir con lo que teníamos de ahorro en el momento. Ese día salí yo al aeropuerto a buscar a mi papá, que llegaba aquí a Estados Unidos. Cuando voy y busco a mi papá me dice que pasáramos por la casa del que era mi esposo anteriormente, porque él tenía que buscar algo que se le había quedado en la casa de mi ex esposo. Cuando llego y llevo a mi papá a la casa de mi ex esposo se acerca y me dice, ¿tú conoces a alguien que necesite un apartamento donde vivir? Usted se puede imaginar que cuando esa pregunta vino, lo primero que yo pensé fue, yo, porque acabamos de orar pidiéndole al Señor que nos consiguiera un lugar donde vivir. Pero obvio existía el dilema de que es mi ex esposo el dueño de la propiedad que está ofreciendo. ¿Y cómo le digo yo a Rubén, Rubén, mi ex esposo nos está ofreciendo una casa para vivir? Eso suena de manera loca y extraordinaria, pero y cuando él me lo dice, pues yo así entre los dientes le digo, yo necesito un lugar. Y él me dice, ven, entra para que lo mires. Y yo, miren, yo no quería, porque yo decía, ay Dios mío, ¿cómo yo voy a vivir en la casa del que era marido mío? El asunto es que él me dice, ven, entra, míralo, y luego tú llama a tu esposo y toma la decisión. Porque gracias a Dios, cuando nos separamos, terminamos nuestra relación en buenos términos, éramos amigos. Y, y cuando entro al apartamento, veo el apartamento todo bonito, todo arreglado, todo bien. Y, y me dice él, llama a Rubén y dile que venga a verlo. Y yo, mire, no quería llamar a Rubén, pero lo llamo y le digo yo, mi amor, aquí está Johnny, se llama Johnny. Johnny me está ofreciendo un apartamento y él quiere que vengas a verlo. Y mi esposo también se puso así como que medio chivo, ya ustedes saben. Pero mi esposo accedió porque yo le dije, recuerda que acabamos de orar por una casa y entonces me está llegando esta oferta ahora. Cuando llegamos aquí a la casa donde actualmente vivo, me dice mi ex esposo, lo único que yo quiero es alguien que me cuide la casa. Y cuando él me dice eso, ustedes pueden imaginarse cómo pude ver yo la mano de Dios obrar.
En eso, hermanos, dándonos el Señor esa oportunidad de obtener una vivienda a muy bajo costo, salgo embarazada de mi hija en un momento en donde nosotros habíamos decidido no tener hijos, no salir embarazados, no buscarlo. Y en cuando yo cedí el control a Dios, recuerdo que me puse de rodillas y le dije, Señor, si tú me das hijos, a ti sea la gloria. Y si tú no me das hijos, a ti también sea la gloria. Creo que fueron las palabras más difíciles que yo pude pronunciar en mi vida. En ese mismo momento, Dios como que reordenó mi cuerpo, reordenó mi casa, reordenó mi fe, y Él hizo el milagro que yo necesitaba justo en el momento que yo le entregué el control. En un momento donde nuestras finanzas estaban horribles, Dios nos otorga una casa. En un momento en donde mi fe estaba desbaratada a través de todo el proceso de darnos casa, de proveer alimento, de gente que venía aquí y nos ayudaba sin siquiera saber la situación por la que estábamos pasando, yo pude ver de que Dios sí estaba presente, que Él no estaba tan lejano como yo pensaba. Y cuando le entregué el control de ese deseo y ese anhelo que yo quería, pues entonces Dios hace el milagro. Justo unos meses después, yo me empiezo a sentir mal, eh, típico síntomas de mujer embarazada, pero conste que yo no estaba buscando salir embarazada. Y con esto le digo que estábamos evitando los embarazos. Y cuando decido hacerme una prueba de embarazo, que sale en esa prueba sale positiva, yo me asusto literalmente. Y yo de una vez miro para arriba y le digo, mira, Señor, esto fuiste tú, no fui yo, esto fuiste tú. Así que haz tú lo que tengas que hacer porque yo aquí no tengo nada que ver. Y recuerdo que tenía un viaje hacia República Dominicana, porque aquí todavía no me habían descubierto qué era lo que pasaba conmigo físicamente. Viajo a República Dominicana, voy y veo a un doctor hermano allá en Moca, adventista, el doctor Méndez. Y recuerdo que cuando me ponen la camilla para revisarme, no bien había pasado un minuto cuando el doctor me dice, pero mi hija, yo sé exactamente lo que a ti te pasa. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto y tu embarazo se va a dar. Y precisamente eso hicimos. Y 39 semanas y media después nace Luna Sofía. A través de todo ese proceso de dolor, Dios fue reconstruyendo mi carácter para aprender a esperar en su tiempo perfecto. A través de todo ese dolor, Dios fue mostrándome de que Él estaba ahí supliendo otras necesidades que eran vitales para mi vida. A través de toda esa situación pude fortalecer mi fe y entender que las cosas no son a mi modo y cuando yo quiero. A través de todo ese desierto que pude ver la mano de Dios obrar en mi vida. Hermanos, y gloria a Dios por eso. Y déjenme decirles que esos 7 embarazos no son los únicos embarazos que he perdido. Luego que yo tuve a Luna, yo también perdí 3 embarazos y creo que Geomar esa no la sabía. Perdí 3 embarazos más después de Luna, pero mi actitud con las pérdidas de esos embarazos después no fue la misma actitud de mis pérdidas antes. Cuando esos embarazos llegaron después que mi hija Luna nació, yo simplemente le dije, Señor, si es tu voluntad, te entrego mi embarazo y te entrego a mi criatura. Si tú quieres que nazca, tú eres el dueño y el hacedor de este cuerpo. Hermanos, si no nacieron, y yo perdí esos embarazos, pero no lloré, no sufrí, porque entendí que mi Dios tiene todo bajo control. Dios no permite que yo pase por una circunstancia que yo no pueda soportar. Dios no permite que yo atraviese un desierto que yo nunca vaya a poder terminar cruzar, porque cuando Dios nos dice, cuando Dios permite que nosotros pasemos por un lugar es porque ya Él ha ido ida y vuelta por ti y por mí. Dios nos da la fortaleza, nos brinda el poder para poder vencer a través de las pruebas. Y yo quiero terminar aquí compartiendo con ustedes este párrafo de la hermana White, que para mí es tan vivificante y tan poderoso.
Dice, echa sobre Jehová tu carga y él sustentará, no te dejará para siempre caído al justo, dice en Salmo 55:22. Está velando sobre ti, tembloroso hijo de Dios. Estás tentado, te librará. Eres débil, te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te curará. Jehová cuenta el número de las estrellas y no obstante es también el que sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Cualesquieras sean tus angustias y prueba, exponlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. Jesús, se me fue aquí, ok. Dice, Jesús os ama y quiere vuestro amor. Él quiere que recordéis que Él dio su vida preciosa para que vosotros no perezcáis y será para vosotros una ayuda constante en todo momento de necesidad. Solo contemplad a Jesús y contadle vuestras perplejidades y dificultades. Hay que decirle a Dios nuestros problemas. Pedidle ayuda y fortaleza y Él os bendecirá. Y creed que Él oye vuestras oraciones. A quienes quiera que acuda a Él, Jesús no lo echa fuera. Podéis amar a Jesús de todo corazón y Él nunca os chasqueará en ese amor y confianza. Tú le guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. El brazo del Omnipotente está extendido para guiarnos hacia adelante y siempre hacia adelante. Id adelante, dice el Señor. Os enviaré socorro. Pedís para la gloria de mi nombre y recibiréis. Aquellos que esperan veros, os enviaré socorro. Pedís para gloria de mi nombre y recibiréis. Gloria sea nuestro Dios. Estamos casi en el hogar. Pronto oiremos la voz del Salvador más hermosa que cualquier música diciendo, tu lucha ha terminado. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor está ahí para extender su mano por nosotros. Solo confía y entrégale el control a Dios y ese milagro va a suceder en tu vida. Esperamos, hermanos, que ustedes hayan podido ser bendecidos con este testimonio, que lo hice un poquito reducido porque es bastante largo, pero sé que esta palabra a alguien ha llegado. Así que gracias, Geomar, por tenerme aquí con ustedes. Gracias por permitirme compartir nuevamente estas vivencias de mi vida y espero que haya sido de bendición. Amén, amén. Aquí está tu familia, Yamaira. Hemos colocado la foto para que los guerreros vean a las niñas, a Rubén. Esa Y es, esa es ajá. mi princesa ahí en el medio, esa es la que me gobierna a mí. Quisiera que orara, Yamaira, por alguien que Dios le ha hablado, que está pasando por algo similar a lo que tú has Así es. vivido. Vamos a orar, oremos. Señor y Padre bueno, que tu morades en los cielos, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú nos permites a estas horas de la mañana acercarnos a ti. Gracias porque tú nos escuchas, Señor. Y en este momento te presentamos la vida de cada persona que está conectada aquí, Señor, en esta transmisión. Tú conoces, Señor, sus enfermedades, sus dilemas, sus problemas, sus angustias, Señor, su dolor. Tú conoces, Padre, y quizás están en un momento de desesperación en donde están esperando escuchar una respuesta tuya, Señor. Pero sabemos y entendemos, Señor, que aún hasta en el silencio tú te glorificas, Padre. Ayúdales a entender, Señor, que aún a pesar de su espera, tú estás abrazándolos con amor. Dale la fe, dale la fortaleza para esperar en ti. Dale, Señor, ese ánimo de creer que tú todo lo puedes y que lo imposible tú lo haces posible, Señor. Ayúdanos, Señor, danos una doble porción del Espíritu para que nosotros podamos tener más fe, podamos alcanzar esa similitud de carácter que tú esperas de nosotros, como la de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a creer que tú todo lo puedes y que a su tiempo tú obrarás, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que cuando tú dices no, que cuando tú nos sanas,
que cuando tú no haces el milagro, que cuando tú no das ese deseo, ese anhelo que tanto queremos, ayúdanos a entender que aún a pesar de ese no, debemos seguir glorificando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque en tu no hay una bendición mucho más grande para nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque contamos contigo, contamos con tu presencia, contamos con tu amor y tu misericordia y tu gracia. Te entregamos a cada una de estas personas en tus manos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Me preguntaba el por qué pasaba por este desierto. Me preguntaba por qué la enfermedad tocaba mi cuerpo. Porque llegaba a mi vida la escasez, porque mi espera se convierte en desesperación, formando cientos de preguntas en mi corazón. Ahora entendí que no hay victoria si no hay batallas. Lo aprendí, que aquel que nunca ha visto una derrota. ¿Cómo puedo ver la mano de Dios obrar si en mi camino no existiera la dificultad? Y mientras más fuerte es mi prueba, más grande es mi fe. Esperar en ti, lo aprendí en medio del desierto. Allí entendí que simplemente nada es imposible para ti. Esperar en ti, yo sé que no es casualidad del tiempo, y aunque parezca oscuro, nada es imposible para ti. He aprendido a esperar en ti. De los procesos aprendí a callar para que Dios hable por mí. He aprendido a mantener la calma para que Él pelee por mí. Sé que Él permite las tormentas para bendecir, pues su propósito en mi vida se ha de cumplir. Por eso en medio de las pruebas puedo sonreír. Ahora entendí que no hay victoria si no hay batallas. Aprendí de aquel que nunca ha visto una derrota. ¿Cómo puedo ver la mano de Dios obrar si en mi camino no existiera la dificultad? Y mientras más fuerte es mi prueba, más grande es mi fe. Esperar en ti, lo aprendí en medio del desierto. Allí entendí que simplemente nada es imposible para ti. Esperar en ti, yo sé que no es casualidad del tiempo, que aunque parezca oscuro, nada es imposible para ti. He aprendido a esperar en ti. Tú eres más grande, tú eres más grande. Esperar en ti, lo aprendí en medio del desierto. Allí entendí que simplemente nada es imposible